No, no creo. Iba a decir que después de 10 años renovamos equipo, entonces no creo que... Bueno, doctora, sí, denle un fuerte aplauso al doctor, por favor. Gracias, doctor. Adelante. ¿Sí? No, ya. Ahí está. Eso, bueno. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Tienen ganas? ¿De qué? Si primero aclarando de qué, no vaya a ser a estas horas me vaya yo a drogar. ¿Tienen ganas de que platiquemos un rato? Bueno, sí. Pues eso es lo que vamos a hacer. Y así como les platicaban, vengo de la Procuraduría de los Derechos Humanos acá en el Estado. Y mi chamba en la Procuraduría consiste en recorrer todo el Estado. Visitamos los 46 municipios. Hay días que vamos a hospitales, otros días vamos a escuelas, vamos con policías, vamos con militares, con migrantes, con indígenas, con toda la gente. La idea es visitar a todos, todas las que vivimos en el Estado, para poder hablar de un tema que de verdad es bien importante, los derechos humanos. Y aquí sucede algo muy curioso, a mí me da mucho la atención que los derechos humanos son un tema que está como muy de moda. En todos lados oímos hablar algo de los derechos humanos. Los noticiarios están llenos de asuntos de derechos humanos, todos los días hay algo que ver con los derechos humanos. Vemos marchas, vemos manifestaciones, vemos pintas en las bardas exigiendo los derechos humanos. Y eso está bien, esa parte es buena, es algo que tenemos que hacer, es bueno ir haciendo conciencia de esto. Pero lo que a mí me deja a veces un poco pensativo es el hecho de que, aunque hablamos mucho de los derechos humanos, pero en realidad actuamos poco por los derechos humanos. Y es que los derechos humanos no son un asunto para el discurso, para la plática, para el café. Son una cuestión que tenemos que vivir, la tenemos que hacer vida. Si no llegamos a hacer vida a los derechos humanos, no sirven de mucho. Pero si supiéramos aplicarlos de verdad como son, como deben ser, muchísimas cosas cambiarían. Todos estamos hartos de la violencia, de la inseguridad, del delito, de la corrupción. Y nos asusta ver que no acaban, no cambian, al contrario, parece que van creciendo. Pues si supiéramos aplicar los derechos humanos, que además es una herramienta muy accesible, barata, la tenemos a la mano, podríamos cambiar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son lo mismo que respeto. Respeto. Así nomás. Si lo ponemos en una palabra, es respeto. Y si aprendemos a vivir todos, a llevarnos todos y todas bien, a tratarnos con respeto, el mundo cambia. Eso es lo que queremos hacer. Y esa es la intención y ese es el gusto por venir ahora a platicar con ustedes. Porque ustedes tienen un contacto directo con la gente y ahí es exactamente donde se viven los derechos humanos. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, pues les platico así levemente qué hay sobre derechos humanos, qué hacemos acá o qué intentamos hacer, pero desde el punto de vista de la dignidad, que es el sustento de los derechos humanos. ¿Alguien nos quisiera hacer el favor de leer esto que dice acá? Ahí está, la regla de oro. Fíjense qué cosa curiosa, ¿eh? Todos los países, todas las culturas, todas las religiones, en todo el mundo, en todas las épocas, todas siempre le han propuesto a sus miembros esto mismo. Por eso le llamamos la regla de oro, porque en todos lados se ha usado. Obviamente en distintas palabras, con distintos términos, pero básicamente la misma idea. Trata a otros como te gustaría que te trataran. O en otra versión, no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan. O hay quien dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O recibe al forastero para que él te reciba. Nosotros en México, más recientemente, recordamos esta frase: el respeto al derecho ajeno es la paz. Es lo mismo, es exactamente la misma idea. La regla de oro funciona, o creemos que funciona, debería funcionar. Y por eso, si pudiéramos aplicar esta única frasecita, con eso la hacemos, ¿eh? No necesitamos meternos en reglas, en
leyes, en tratados, no, que obviamente son el sustento, pero todos tienen esta misma idea. Por eso lo que vamos a hacer en este ratito, en estas 8 horas y media más o menos que nos quedan, les dijeron, ¿no? Ya de la cena y todo, ya estaba. Sí. Entonces sí, al rato hospedaje y todo. Bueno, espero no tanto rato, pero lo que vamos a hacer ahorita, les prometo, no vamos a desgastarnos tanto en las leyes, sino más bien en la reflexión de este punto. Eso vamos a hacer. Si pudieran, si me hicieran favor de anotar este teléfono. Las oficinas centrales de la Procuraduría están aquí en la ciudad de León. Tenemos otras oficinas en Irapuato, tenemos otra en Celaya, otra en Acámbaro y otra en San Miguel de Allende. Y cada oficina, cada subprocuraduría atiende los municipios que le quedan por ahí más aquí. Obviamente León, pues aquí. Pero si en algún momento ustedes tienen algún asunto, alguna duda, algún problema que tenga que ver con derechos humanos, pero no quieren ir o no pueden ir a las oficinas, con que marquen este número, que además es gratuito, ahí todos los días, a todas horas, hay personal especializado que les puede ayudar, les puede dar información, les puede dar asesoría de lo que necesiten. Cualquier asunto de derechos humanos, de verdad, con toda confianza, márquenle por si algo. Yo espero que nunca necesiten, pero si acaso, ahí estamos. Y ya, si quieren ir a visitarnos, pues mejor, ahí nos saludamos. ¿Este ya lo tienen? Fíjense lo que vamos a hacer. Les voy a pedir lo siguiente. Nos vamos a mover un poquito nada más, un poquito. Necesitamos entonces que si alguien tiene en las manos o ahí en las tablas tienen, no sé, libretas, mochilas, pañaleras, cosas así. Vamos a ponerlas a un ladito, las ponemos abajo, porque nos vamos a mover un poquito nada más. Les voy a dar una instrucción y en 3 segundos necesitamos completar esta instrucción. En 3 segundos necesitamos hacer círculos de 4 personas. A la 1, a las 2, a las 3. Como quieran, ¿no? Como quieran. Ahí está. Fíjense lo que vamos a hacer. Primerito, ahí dentro de su círculo, hay medio cuadrado, pero lo primero que necesitamos es que voluntariamente avienten a alguien al centro de su círculo. Ole, para que vayas viendo tus amistades, a que le canteen con quién vivieron. Fíjense, la persona que quedó al centro del círculo es, pues más o menos, es el que va a tener ahorita la chamba más difícil. Aunque no va a hacer nada, Lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Las personas que están alrededor del círculo, le vamos a ir diciendo a la persona que quedó en medio, le vamos a decir en voz alta, por turnos, le vamos a decir cosas positivas sobre su persona. Positivas. Negativas no alcanzamos, se paró. Cosas positivas. Alguien empieza en voz alta, le dice, y ya que termine, el que sigue a su derecha y así. Pero no necesitamos echarle mucho rollo, así de que me acuerdo que en kinder me ayudaba, no. Le vamos a decir una palabra, dos palabras que le digamos, pero positivas. Empieza uno, le dice una o dos cosas positivas sobre la persona que está en medio, el que sigue y así. Cuando todos los que están alrededor ya le hayan dicho algo positivo a quien está en medio, entonces él o ella escoge a alguien del círculo y le cambia su lugar. Y volvemos a empezar, todos alrededor, todas, diciéndole algo positivo. Y cada que acabemos con alguien, cambiamos.
Vamos a ver si en un minuto todos los que están en el grupo ya todos pasaron por el centro y todos y todas ya le dijeron cosas positivas a los demás. ¿Queda claro? Tenemos un minuto. Va. Los tres ya se dijeron. Sí. ¿Ya estuvo todos, todas? ¿Qué? Bueno, si van terminando, si quieren nos sentamos y ahorita les seguimos. ¿Sí se ve? Por eso va. ¿Cómo les fue? Levante la mano, por favor. Levante la mano a alguien a quien sí le gustó lo que hicimos ahorita. ¿Sí me gustó? ¿Sí me gustó? Levante la mano, por favor, a alguien a quien no le gustó lo que hicimos. ¿Está bien? ¿No me gustó? ¿No hay bronca? ¿No me gustó? Ya se fue. Tanto no le gustó que hasta se fue. Ay, hagan sus tarugadas ustedes. Sí. ¿Cómo estaría? Bueno, perdimos uno. Levante la mano, por favor, alguien que le costó trabajo decirle algo positivo a otro o a otra. Levante la mano, por favor, alguien a quien le costó trabajo recibir algo positivo que le decían los demás. Levante la mano, por favor, alguien que mientras los demás o las demás te decían cosas positivas, tú pensabas, este güey me está choreando, esta vieja algo trae, este algo quiere y no es dinero. ¿No? Ah, bueno, es mal. Levante la mano, por favor, alguien que mientras los demás, las demás te decían algo positivo, tú pensabas, tiene razón. Claro, ya sabía, siempre me dicen, o sea, con esto, ¿cómo no? ¿Sí? Ahí está. Ya le sé, si no es gratis, claro. Híjole. A propósito, hasta me bañé y eso que no sabía que me iba a tocar hoy. Fíjense, cuando íbamos empezando esto les decía que quien estuviera al centro iba a tener el trabajo más difícil, aunque no hacía nada. Pero es que ciertamente puede ser difícil aceptar que nos digan cosas positivas. No que no nos guste, ¿no? Se siente muy padre, pero no estamos tan acostumbrados. Lo común es lo contrario. Normalmente la gente no viene a felicitarnos o a reconocernos, y menos en esta profesión. Más bien la gente viene en un ánimo más negativo y reclama o se queja, nos lía, se burlan incluso. De repente alguien agradece o alguien reconoce, eso es padre, pero no es lo más común. Y como no estamos acostumbrados a recibir lo positivo, también nos cuesta dar lo positivo. Y resulta aquí algo muy curioso, pero cuando yo le digo, o cuando yo pienso, o cuando yo siento algo negativo hacia otra persona,
Cuando yo le envío energía negativa a otra persona, esa misma energía se me regresa. Igual sucede cuando le digo algo positivo, cuando pienso o siento algo positivo, se me regresa también. ¿Sabe? Pero sucede que la energía negativa, cuando empieza a fluir en el ambiente, obviamente no la vemos, pero es real que existe en el ambiente, y cuando empieza a fluir aquí, la energía negativa es tan pesada que nos cansa, nos aplasta, nos ahoga, nos agobia. No sabemos por qué, porque no la vemos, pero ahí está, y efectivamente nos cansa y nos quita las ganas de hacer, nos desilusiona. Sucede mucho en las escuelas, por ejemplo. El profe llega, muchas veces los profes tenemos la idea de que tenemos que imponer respeto. Y entonces, con esta idea de imponer respeto, primer día de clase llego y entonces pongo así mi peor cara, cruzo los brazos y llego ante el grupo y pues, a ver, jóvenes, pues aquí yo tengo fama de que soy el más perro. Derecho romano. No, digo, no, ¿quién dijo eso? No, yo soy el más perro y pues, esta mitad de acá van a reprobar todos. Pero esta otra mitad también. Y todos en la torre, ya valimos. Y efectivamente reprobamos. Y no porque el maestro sea malo, o no porque el alumno sea burro, no. Pero es que la energía negativa nos cansa, nos aplasta de tal manera que nos quita las ganas hasta de aprender. Luego sucede que repruebas esa materia, pero la recursas o tomas la siguiente, o por alguna razón empiezas en otro lado, y en las primeras clases, a la primera clase, sabes todo. Qué raro. Cuando aquel profe reprobé pero gacho, y ahora el primer día ya me acuerdo de todo. Y entonces mucha gente dice, lo que pasa es que aquel profe era tan bueno, te exigió tanto, que aprendiste aunque no te gustara. La realidad es que la energía negativa que estaba sobre nosotros no nos dejaba darnos cuenta de que estábamos aprendiendo. Y entonces, cuando se quita esa energía negativa y empieza a fluir, te das cuenta y sacas el aprendizaje. No es que no lo sabías, pero no lo podías relacionar. Porque la energía positiva te da esa posibilidad. La energía positiva, cuando empieza a fluir, contrario a la negativa, es muy ligera. La energía positiva tiende a subir de tan ligera que es. Y entonces cuando se levanta, a nosotros también nos levanta, nos empuja hacia arriba. Nos da ánimos, esa es la palabra, ánimo. Los griegos decían ánima, ánime, que quiere decir alma, motor, energía. La energía positiva nos da alma, nos da ánima, nos da ánimos, nos da ganas de hacer, de inventar, de crear, de participar, de proponer, de aprender. ¿Por qué nos empuja? Tristemente decíamos, la más común es la energía negativa. Y eso es una realidad, es algo que efectivamente está ahí, no nos damos cuenta, no lo acostumbramos, pensamos que es una onda esotérica, una jalada así, pero no, es una cuestión real que sucede todos los días. Y estamos tan acostumbrados a vivir en la energía negativa que nos cuesta mucho trabajo salir de ella. El primer paso para poder vivir, entender los derechos humanos es precisamente tener esta visión, esta propuesta positiva. Creer, sentir, pensar, hablar bien con y por y para los demás. Esa es la primera recomendación o el primer prerequisito. Antes que aprendernos las leyes, antes que estudiar la historia de los derechos, antes tener como esta consigna clara. Tratar a otro como me gustaría que me tratara. Es lo que decíamos hace un rato. ¿Saben qué es esto? Una corona. ¿Quiénes usan o quiénes usaban coronas? Los reyes. Reyes, ¿quién más? Reinas. Reyes, reinas. Emperadores. ¿Vale? ¿Quién más? Aristócratas, los monarcas. Faraones también. Algunos santos. Los santos reyes, ¿por qué? Eso debería traer de a dos, porque los santos y reyes, ahí está. Los monarcas, ¿no? Los monarcas. En México teníamos los tlatoanis, que también traían sus coronas.
Y al rey, o a la reina, o al príncipe, a la princesa, al monarca, pues, ¿quién le dio su corona? ¿Quién dijo, este va a ser el rey? ¿Quién? Él dijo que Dios. Todavía hay unos por aquí cerca, muy cerquita de aquí, dicen que empezaron de síndicos y ya, gracias a Dios. Dios les dijo ahí en catedral, yo no. Ahí están todavía ahorita. Dios dijo, este va a ser el rey, de distintas maneras. A alguien le dijo, pues tú vas a ganar en la guerra contra aquellos y cuando ganes, tú vas a ser el rey. O alguien dijo, bueno, tu papá ya pronto va a morir, entonces te lo va a heredar. Si no se muere pronto, pues ayúdalo para que te toque más rápido. Alguien llegó y dijo, no, ni más, yo aquí decido y yo voy a ser el rey. Y se la ponía, justificando todos que Dios, o los dioses, con cualquier nombre que tengan, Dios dijo que yo voy a ser el rey. Dios decidió que este va a ser el rey. Y como Dios dijo, como Dios corona, entonces el poder del rey, o del gobernante, como se llama, el poder del rey es tan grande que solamente Dios está por arriba de él. Es más, en algunas culturas, Dios mismo baja a la tierra y dice, ahora yo voy a ser el rey. Entonces, al mismo tiempo es Dios, pero es rey. Entonces su poder es tan grande que está sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Por eso les llamamos soberanos. Su poder está sobre todas las cosas. El rey es dueño de la tierra, del campo, de lo que produzca el campo, los animales, las plantas, del agua, de los bosques, de todo. El rey es dueño hasta de las ciudades, de los edificios, de las plazas, de lo que hay ahí. El rey es dueño hasta de las personas, del cuerpo, de la decisión, de la familia, de las personas. El rey es el soberano, el que está por encima de todo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, Dios me dio el poder sobre todas las cosas. Y como el poder del rey es tan grande, es un poder soberano, es muy común, y lo hemos visto en muchas ocasiones, en muchos países, es muy común que el rey abuse de su poder sobre la gente. Y a la gente, claro, que no le gusta, pero pues Dios dijo, pues ni modo, nos tenemos que aguantar. Hasta que llega un momento que de veras ya es insoportable y entonces la gente quiere hacer algo para cambiar al rey, cambiarlo de moda o cambiarlo de modo. Y hay quienes lo encarcelan, hay quienes los matan, le cortan la cabeza, ponen a otro, que luego sale peor. Pero la gente busca la manera de que el rey ya no abuse de su poder. Cuesta mucho trabajo y en muchos países de plano no ha funcionado. Pero sabemos que en 1809, en Suecia, pasa algo importantísimo. Los suecos, hartos también de los abusos del rey, crean la figura del ombudsman. Ombudsman quiere decir defensor del pueblo. Es una persona o un grupo de personas que se encargan de defender al pueblo de los abusos del rey. Van a mediar para que el rey no abuse de la gente. Hace 2 siglos más o menos de esto, y a la fecha hay cientos de países que tienen un ombudsman. Tenemos un sistema ombudsman a nivel universal que nos protege a todas, a todos. Tenemos un sistema ombudsman a nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y luego en cada estado tenemos un sistema ombudsman local, comisiones, o en el caso de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es el ombudsman, es el grupo de personas que se encargan de defendernos de los abusos del rey. Aquí ya no tenemos rey, pues, pero luego hay cada güey que sale peor. Entonces tenemos que defendernos. Y ahí está el ombudsman, el grupo de personas que se encargan de defendernos a todos y a todas de los abusos del rey, de los abusos de la autoridad. Cuando hablamos de derechos humanos, ciertamente que todas las personas estamos en posibilidad de violentar o de que se violenten nuestros derechos. Pero para aspectos técnicos, hablar de una violación a derechos humanos implica que el que comete esa violación es una autoridad y lo ejerce contra un ciudadano. Cuando un ciudadano violenta los derechos de otro, no hablamos técnicamente de un asunto de derechos humanos. Será un asunto civil, será un asunto de otro tipo, pero derechos humanos solamente cuando una autoridad
violenta los derechos de una persona. Por eso es que la Procuraduría o las comisiones lo que hacen es vigilar que la autoridad no violente los derechos de las personas. Luego alguien llega y dice, oiga, es que vengo por una queja porque fíjese que contraté un fontanero, ya le había dado yo dinero y no me ha acabado el trabajo, me lo dejó bien gacho, ¿cómo le hacemos? Le dije que lo iba a denunciar en derechos humanos. Pues qué bueno, pues, ¿no? Pero pues no es ahí. Qué pena, pero aquí no es la bronca. Cuando alguna autoridad violenta nuestros derechos, entonces sí vamos a la Procuraduría para que actúe para defender esos derechos. Hablar de derechos humanos, aunque es un tema mucho más antiguo de lo que pensamos, desde varios siglos antes de Cristo ya se hablaba, no con ese término, pero con la misma idea, pero en realidad es un término moderno, relativamente moderno. En el año 48 acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y entonces la guerra terminó en el 45, se reunieron los países que habían participado y se dieron cuenta de que lo que habían hecho en la guerra había estado muy mal. Económicamente tremendo, todos estaban bien fregados, habían destruido ciudades completas, países, edificios, cultura, arte, un montón de cosas que tenían cientos o miles de años destruidas. Pero sobre todo los países se dieron cuenta de que habían violentado los derechos de las personas, porque habían obligado a sus pueblos a ir a la guerra, a pelear, a matar a otros o a morir. Y claro que nadie quería. Eso fue un abuso tremendo en materia de derechos humanos. Entonces los países se reúnen y dicen, no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Vamos a hacer algo para que todos los países estén conscientes de que no podemos estar violentando los derechos de la gente. Y en el año 48 firman la Declaración Universal de Derechos Humanos. 51 países entonces, entre ellos México, se comprometen a respetar, a promover, a garantizar los derechos humanos de sus países. Del año 48 para acá, todavía no nos sale tan bien. Podríamos definir derechos humanos de muchas maneras, pero una muy concreta es esta. Los derechos humanos son demandas, exigencias que todos, todas podemos hacer, debemos hacerle al gobierno, porque él se comprometió. El Estado mexicano se comprometió a defender los derechos, a promover los derechos humanos, a garantizar nuestros derechos humanos, entonces tenemos que exigirle que lo haga de dos maneras, o por actuación o por abstención. Que haga lo que debe hacer o que no estorbe donde no se debe meter. La bronca con derechos humanos es que cuando la gente escucha esto, demandas, exigencias, se le ocurren muchas cosas. Y entonces mucha gente cree que los derechos humanos son absolutos y entonces tenemos derecho a todo. Yo puedo exigir todo. Tengo derecho a todo. No. Los derechos humanos, como cualquier derecho, no son absolutos. Y sobre todo, ¿cómo distinguir que una demanda, una exigencia es válida cuando todo el mundo tiene demandas que considera válidas? Alguien puede llegar ahorita y decir, yo quiero que venga el gobierno a mi casa y me construya una alberca, porque ahorita hace mucho calor. A mí me gusta mucho nadar, necesito hacer ejercicio para bajar la panza. El DIF dice que tengo que convivir con mi familia. Es más, sería la envidia de mis vecinos. Entonces yo quiero que me construyan una alberca. Es una demanda que esa persona puede considerar válida, porque a él le parece que así es. Pero en realidad eso es un capricho. Y como ese hay montones de caprichos. Todos los días vemos gente exigiendo cosas que son caprichosas, porque creen que tienen un derecho absoluto que no existe. La manera de entender de... Sí. Al gobierno se le puede pedir, bueno, si el gobierno se supone que pide el pago de impuestos, al mismo gobierno se le puede exigir un trabajo digno. Se le debe exigir, porque el Estado mexicano dijo, voy a garantizar todos los derechos, entre esos el del trabajo digno. Las condiciones de México han sido muy canijas, estamos muy fregados, pero a lo que alcanzamos tiene que poner las facilidades. No se trata de que el gobierno venga y me dé a mi chamba. Mucha gente piensa así, yo me voy a meter de burócrata para que el gobierno me mantenga y no tengo que hacer nada. Y hay un montón por ahí,
No los busquen porque sí los hayan. Pero aquí sí. Bueno, no, aquí también las... Cualquier derecho trae aparejado un deber. Y entonces, órale, yo tengo el derecho de exigir trabajo, tienes razón. Yo como Estado voy a procurar las posibilidades para que tengas trabajo. Pero a ti te toca trabajar, para eso es el trabajo. Esa es la bronca, exactamente ahí está la bronca. Que yo digo, tengo derecho a la alimentación, pues venga, me tienen que dar de comer, aunque yo esté aquí de... ¿Cómo dicen acá en español? Es que se me olvidó la palabra. Aunque yo no haga nada, tengo derecho a la alimentación, ¿no? Tengo derecho a que me paguen bien, tengo derecho a... Espérate, sí, tienes derecho, claro, pero es un derecho no individual, sino un derecho colectivo. Entonces, ¿cómo hacerle para que entre todos y todos por todos la podamos hacer bien? Porque no se trata de que yo tenga alimentación, o trabajo, o casa, o vestido, ¿no? Se trata de que yo y todos los demás y todas las demás lo tengamos. Esto es para todos. Por eso, esta es la bronca de los derechos humanos, que no es una... Sí, es un deber, es una responsabilidad del gobierno, pero no es una chamba exclusiva del gobierno. Es de todos y de todas. Ahí es donde estamos batallándole mucho. Y eso es a lo que tenemos que llegar a corregir. Hay 30 derechos según la declaración y por sus características hay derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos, ambientales. Son 30. La bronca que yo he visto es esta, fíjense. Les platicaba que mi chamba es recorrer todo el estado. Y entonces, viajando por los municipios me doy cuenta de que mucha gente en Guanajuato, y en todo el país, pero yo lo que veo en Guanajuato, mucha gente no sabe que existen los derechos humanos, no sabe cuáles son los derechos humanos. Y esto es una bronca grande, es un peligro tremendo. ¿Por qué? Si yo no sé que tengo derechos, o si yo no sé cuáles son mis derechos, tengo dos riesgos. Uno, que se me violenten mis derechos. Y yo no voy a saber, no voy a poder defenderme porque no sabía que yo tenía ese derecho. Entonces lo primero es un riesgo que yo me estoy dando. Me pongo en riesgo de ser violentado. Pero al mismo tiempo me pongo en riesgo de yo violentar los derechos de otra gente. Ay, perdón, yo no sabía que tenías que comer 3 veces al día. Ay, qué pena, yo no sabía que tenías derecho a vivir. Necesitamos saber los derechos, necesitamos entender, todas los que vivimos en el Estado, necesitamos entender que existen los derechos, porque si no, nunca los vamos a poder cumplir. Y entonces en la Procuraduría hemos estado buscando la manera, cómo hacerle para que la gente conozca sus derechos. Hemos buscado muchas maneras, hemos inventado muchas cosas, hemos batallado de muchas maneras y nos ha costado mucho trabajo, de verdad. Por fin, hace muy poquito tiempo, hemos descubierto una manera para que toda la gente en el Estado conozca los derechos humanos. Está bien padre. Inventamos una cosa bien padre. Hemos desarrollado un dispositivo electrónico modernísimo, elegantísimo, padrísimo, carísimo, finísimo, fregoncísimo, que nos ayuda, chidísimo, que nos ayuda a conocer los derechos humanos. Está bien padre. Y aprovechando que andaba yo por acá y que iba a venir aquí, me lo traje. Gentilmente, como se les voy a facilitar este dispositivo electrónico modernísimo, elegantísimo, padrísimo, carísimo, finísimo, chidísimo, fregoncísimo, que nos ayuda a conocer los derechos humanos. Ahí bien padre. La persona que reciba este dispositivo electrónico modernísimo, elegantísimo, padrísimo, carísimo, finísimo, chidísimo, todo, rapidísimo nos va a poder decir un derecho humano, papá. Y en cuanto nos diga un derecho, le pasa el dispositivo electrónico modernísimo, elegantísimo, padrísimo, carísimo, finísimo, chidísimo, fregoncísimo, todo, a otra persona para que nos diga otro derecho. Entonces está padre. Les paso el dispositivo, rapidísimo un derecho, rapidísimo se lo pasas a alguien más para que nos diga otro. Pero tengo que decirles algo, la verdad es que este dispositivo, como es tan nuevo, tiene todavía una fallita muy leve. Entonces nada más tengan mucho cuidado, por favor. La persona que recibe este dispositivo electrónico modernísimo, elegantísimo, padrísimo, carísimo, finísimo, chidísimo, fregoncísimo, rapidísimo nos dice un derecho humano, pero
si la persona no sabe contestarnos un derecho humano, o si la persona se tarda en contestarnos un derecho humano, o si la persona repite algo que otro u otra ya había dicho antes, o si el dispositivo se cae al piso, explota. El mes pasado nos echamos 2 escuelas, un hospital. Me los descontaron de la quincena. Casi no me quedó nada, o sea, sí, sentí muy gacho porque sí. Entonces, por favor, mucho cuidado para... Está muy bonito aquí, no le vayamos a dar en la torre. Gentilmente les voy a facilitar este dispositivo electrónico modernísimo, elegantísimo, padrísimo, carísimo, finísimo, pregoncísimo, que nos ayuda a conocer los derechos humanos. Si la persona que lo reciba no sabe contestar, si se tarda en contestar, si repite algo que otro u otra ya había dicho antes, o si se cae al piso, bailamos. Gentilmente, como soy siempre, les voy a facilitar este dispositivo electrónico. No, ya valió, ya. Gracias, no. Ya, señorita, ya valió. Rápido, listo. Justicia. Al que quieras, al que te caiga mal. Educación, muy bien. Ya bien. No violencia, muy bien. Libertad, muy bien. Salud para todos. ¿Cómo? Hogar, sí, tener una casita bonita. ¿Qué? Derecho a la vivienda. Vivienda, ya acabamos de decir hogar. Bueno, es distinto, sí, la casa y el hogar, sí. Educación, muy bien. Vida. Muy bien. Vida. Recreación. Expresión, muy bien. Sí, contesta. Trabajo digno, muy bien. La asociación. La asociación, muy bien. Libertad de tránsito. Córrele, amor. Derecho a la salud. Salud, muy bien. Ya habíamos dicho salud. Ya trabajamos. Seguridad social. Seguridad social, muy bien. Igualdad. Respeto, muy bien. Aplauso para todos, para todos. No me lo apago, porque luego eché un chinchín. Pero efectivamente estos y otros son derechos que todos, todas tenemos. Por eso les llamamos humanos, porque son para todos. No hay una sola persona en el mundo que no deba gozar de estos derechos. Son para niñas, para niños, para adolescentes, para hombres, para mujeres, para adultos mayores, para migrantes, para indígenas, personas con discapacidad, personas con distinta orientación sexual que la mía, personas con distinta religión. Para todos, todos y todas debemos gozar de estos derechos. Por eso es que el gobierno ha creado distintas instituciones que se encargan de cuidar el derecho a la salud, o el derecho a la vivienda, o el derecho a la familia, o el derecho a todos estos que mencionamos. Y en realidad no es que
el gobierno nos haga un favor, o que nos dé una limosna, o que se sacrifique por nosotros, no. Esa es una obligación que el Estado mexicano ha tomado. Y esa es una obligación también de todos y de todas las mexicanas y los mexicanos, de trabajar para que toda la gente pueda disfrutar de sus derechos. Porque a pesar de lo que podamos presumir, no solamente en África, en Asia, en América, en México, en Guanajuato, en León, hay muchísima gente que no puede disfrutar de estos derechos. Hay gente que no tiene alimento, hay gente que no tiene vivienda, hay gente que está sola, hay gente que no puede ser representada, hay gente que necesita que alguien le represente y le ayude a defender sus derechos. Y eso no es solamente obligación de la Procuraduría, que claro que lo es, pero es una obligación de todas y de todos. Hasta aquí, ¿hay dudas, preguntas, quejas, reclamos? ¿Vieron cómo acabé al mismo tiempo que el aire? O sea, todo está pensadísimo, coordinado para que vean que es actitud. ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, traumas? Que tengan que ver con este ratito, esta última hora, yo de antes sí, no sé. Entonces, déjenme decirles que les agradezco muchísimo que me hayan hecho favor de recibirme, de aguantarme, de tolerarme este ratito. Se merecen todos un fuerte aplauso, de verdad. Muchas gracias. Antes de pasar al descanso, vamos a entregarle un reconocimiento al doctor José Félix Rojo Candelas por su participación en esta Semana Nacional de Acceso a la Justicia. Vamos a darle otro fuerte aplauso, por favor. Pues si gustan, pasamos al descanso. Ahorita nos reintegramos para la siguiente y última actividad de la semana. Gracias.